Y recién arranca esto, porque ahora viene datos turbios de México. Datos turbios de México. Su puta madre. Te dije que hoy era Void. Te dije que hoy era Void. Te dije hoy es Void. Cuando yo te digo que algo es Void, es Void. Amigo, ¿por qué no entiendes lo Void? Siguen ultrajando las tumbas para extraer los restos y posteriormente venderlos. Se los roban de panteones como este. De hecho, no es la primera vez. Usted recordará el caso del bebé Tadeo. Fue extraído precisamente de este panteón. Más adelante estaremos platicando del tema y acaban ¿Qué? de detener a otras dos mujeres que presuntamente también habrían exhumado de manera clandestina los huesos de un... Ya casi se los llevaban cuando entonces las detuvieron. Santeros Ay, su puta madre. Ay, su puta madre. Ay, 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 ay. y brujos han recurrido a bandas saqueadoras de tumbas que llegan a cobrar unos $10 por un esquelético dedo o $1,750 por un esqueleto completo. Pero lo más turbio de todo es que no son solo aquellos que practican las costumbres paganas los que están involucrados en este negocio tan oscuro. También recurren a estas organizaciones varios sectores de la medicina. Para estas bandas fue fácil posicionarse en el mercado esotérico, pues es fácil llevar a cabo un robo en los panteones capitalinos. Muchos de estos, al ser tan antiguos, tienen escasa vigilancia y deterioro en sus alrededores. Yo siempre pido una credencial para ver cuándo lo quieres. El viernes. Yo te lo tengo a rato mismo a las 3 de la tarde. El crédito te sale 1,200 y los fórmulas más que nos quieras. Lo de México está llegando a unos niveles. Uno, nada más. Dame 1,400 por todo. Pero ya cerraron a las 3, ¿no? Yo te paso, ahorita te dejo un número de teléfono. El robo de tumbas siempre fue un lucrativo $1,400 te dan por todo, amigo. negocio en el país, pero nadie hablaba de ello hasta que en 2022 salió a la luz la escalofriante noticia del robo del cuerpo de un bebé de tan solo 3 meses. Y tú aquí perdiendo el tiempo, gorda puta, lo ves, el camino correcto siempre fue el de coger la pala. Este cuerpo fue movido de una tumba del Oriente Capital hasta una prisión a unos 100 kilómetros de distancia. No sabría decir si esto tuvo un buen final. El caso concluyó cuando el cuerpo fue encontrado en el depósito de basura de la cárcel. El hallazgo hizo de esto un escándalo mediático, que concluyó con el despido y arresto de 19 empleados de la prisión de San Miguel, en el estado de Puebla, cerca de la capital. También tuvo la destitución del administrador del cementerio de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Cuando ocurrió el caso, solo una persona fuera de la cárcel fue detenida por este suceso. Se trataba de más ni menos que una mujer, y hasta la fecha no se sabe por qué aquel cuerpo fue ingresado Amigo, yo todo el tema de brujería y esas cosas, yo le tengo un miedo. ¿Tú no? ¿Tú no, puto Echi? a la prisión. Se sospecha que fue para introducir sustancias ilícitas o incluso para hacer un ritual. Los huesos están compuestos por proteínas y minerales como el calcio, pero las creencias heredadas por nuestras civilizaciones antiguas hablan de que también tenían compuestos mágicos. Hablamos de una especie de energía que podía convertir a alguien en un ser poderoso. Decenas de trabajos sobre el México antiguo muestran que antiguas civilizaciones ponían al cuerpo humano y al esqueleto como un objeto simbólico. Investigaciones señalan que los huesos contenían todo lo que la persona llevaba en ese momento, incluyendo lo que le había causado el fallecimiento. De hecho, se ha señalado en ocasiones que los restos óseos de mujeres fallecidas en parto o de guerreros vencidos en combate eran usados por hechiceros para objetos mágicos, usados para transmitir poderes, atraer beneficios, alejar o causar daños. Como puedes ver, esta creencia sigue latente en nuestros días, pero ahora es un vil negocio. Repito lo mencionado hace un par de minutos, $10 por un dedo y hasta 1,750 por un esqueleto completo. 1750, ¿qué lo parió?
Aunque eso sí, las cifras pueden variar. La forma de entrega más fácil y para evitar la policía fue mostrado por un reportaje de Televisa en donde a través de taxis de aplicación entregaban el paquete. Un reportero grabó en video a los dos vendedores que eran identificados como David y Elizabeth. Al reportero le entregaron una valija que contenía 5 cráneos humanos. La ubicación era un barrio de la alcaldía de Iztacalco, al norte de la capital. Los cráneos provenían del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Muchos de los clientes que buscan estos novedosos productos son gente dedicada al palo mayombe. Si alguien quiere un trabajo 100% efectivo, los huesos humanos son esenciales. Pensar que a los brujos les pagan platales, amigo. Hay gente, viste, que trabaja en la tele, o deportistas o todo, que creen en eso y le pagan platales a los brujos. Pero te hablo de que le pagan cantidades increíbles. Imagínate $10.000 al mes. Por ejemplo, si alguien quiere éxito para cruzar a la frontera, se requerirán los huesos de unos pies. Si la intención, por su parte, es resolver un asunto en el área laboral, se necesitarán los huesos de la mano. Si el trabajo es para asuntos del pensamiento, se necesitará un cráneo. El contrabando de cuerpos y huesos ha persistido en América Latina y el Caribe durante más de 500 años, y continúan hasta el siglo XXI. Cuando Claudia Sheinbaum, quien en ese entonces era la jefa de gobierno en la capital, se le preguntó sobre el alcance de este lucrativo negocio, solo respondió que habían denuncias específicas. El problema es que esto está tan normalizado que en los grupos de Facebook dedicados al ámbito esotérico uno puede preguntar sobre huesos a la venta y responden como si se hablara de cualquier producto normal. Como saben, México enfrenta un conflicto interno activo desde 2010. Esta problemática, desgraciadamente, ha aumentado el número de fosas comunes y el hallazgo de cuerpos. Lo de, che, ¿qué pasa? No, ya te consigo. Puedes darte cuenta, es fácil hasta cierto punto encontrar huesos para llevar a cabo trabajos de brujería. En julio de este año, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, reportes informaron sobre el descubrimiento de cráneos y huesos en una construcción. Este hallazgo fue gracias a una llamada anónima. José Alfonso Suárez del Real, periodista y político mexicano, integrante de Morena, afirmó que los restos localizados corresponden a más de 40,000 personas que fallecieron en 1758 por viruela. El lugar donde se encontraron estos restos fue en un cementerio llamado Santa Paula. Cada quien tiene sus propias conclusiones, pero con esto no se puede negar que literalmente el país ha sido una fosa común desde hacía mucho tiempo. Embarazo infantil. Creo que te has pasado de Void, amigo. Creo que has llegado a un punto de Void que no está bien, amigo. Deberías dejar de ser tan Void. Yo sé que te gusta, pero ser tan Void no está bien, amigo. En serio, güey. Cálmate, amigo. Cálmate, mi compa. Cálmate, mi compa. Según la base de datos del gobierno, en 2024 se registró como el embarazo más joven de México a una madre de 10 años. Puta barbaridad, amigo. Y con un padre de 32, teniendo joven de México a una madre de 10 años y con un padre de 32. Teniendo una diferencia de edad de más de 22 años. Este infante dio a luz a su hijo en una edad donde ni siquiera había pasado la escuela primaria, y lo peor es que la tabla muestra casos igual de aberrantes. No. 47. 47. Madre 11, padre 47. Como una madre de 12 con un señor de 38. Lamentablemente muchos de estos casos son vistos como legales, ya que igual acá hay casos que son terribles. 11, 13, 12, 65.
En varios estados del país, la edad del consentimiento es a los 12 años. Es asqueroso tener que decir esto, pero a ojos de la ley, si una menor ya fue abusada, no puede contarse como que el nuevo abusador la corrompe, ya que, como ya dije, para la ley mexicana ya está corrompida. A ver, ese es un tema que se habla mucho en el derecho penal. Y es que en los casos de personas adultas con menores de edad, lo que se busca es que el adulto no acelere el desarrollo de la chica. Es decir, que no le quite la virginidad, no haga que queme etapas. Pero otra cosa sería con una chica que ya no es virgen. Eso es lo que él está explicando. Que un abusador, si abusa de una chica que ya fue abusada previamente, se considera como que él no le está robando la virginidad, porque ella ya no tiene. Es una pelotudez grande como una casa, pero funciona así. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario. Una cagada gigante, la ley. Lo que pasa es que la ley está hecha de hace muchos años y ustedes ven que en la mayoría de países son edades cortas como 12, 13, 14 años, 15. Y es así porque nuestro código se basa en el código romano. Y la edad de consentimiento se solía poner en cuando las mujeres empezaban a menstruar. ¿Y a qué edad empiezan a menstruar las mujeres? 11, 12 años. Por eso se pone en esa franja la edad. Donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme, Pues ahora lo sabes. ¿Por qué no reforman las leyes? Porque reformar una ley no es tan fácil. O sea, no es como que alguien dice, cambiemos la ley y se cambia. No. Tiene que ir por el Congreso, tienen que aprobarla, primero Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pasar después a toda una votación. Si no se aprueba por primera vez, o si se aprueba, tiene que ir al pueblo a ver si el pueblo la apoya. Es un quilombo, amigo. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Y qué te pensás que te enseñan en la facultad? ¿A contar hasta 5? algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. Desapariciones. En México, el cautiverio forzado de infantes y adolescentes se ha convertido en uno de los fenómenos que ha afectado de manera significativa. 2 de cada 3 casos reportados en el país entre enero de 2015 a 2024 representa el 63.3% y el 36.7%. ¿Qué significa esto? Pues que 1 de cada 3 cautiverios forzados de personas de entre 0 y 17 años son registrados frecuentemente en México, especialmente hacia las mujeres. En este año 2025, las cifras son más alarmantes. En base con informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del 1 de enero al 30 de junio de 2025, hay 1.281 personas entre 0 y los 17 años, 831 mujeres y 446 hombres. Lamentablemente, 348 no han sido localizadas, 210 mujeres y 138 hombres. Una de las cosas más turbias, pero bien sabidas, Pura esencia. Pero así es mejor, güey. A esa edad están en su prime, después se vuelven mierdan y expiran. Ya, mijo, ya. Qué cantidad de desapariciones. es que el número de víctimas provienen de lugares como Ecatepec, Toluca, Atizapán, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Cautitlán Izcalli. Es más, ¿ustedes sabían que hay una ley en Uruguay sobre el suicidio? ¿Sabían que intentar suicidarte no es ilegal? Pero suicidarte sí es ilegal. Pero como estás muerto no te pueden condenar. O sea, es una ley estúpida. O sea, no tiene sentido de por sí. ¿Por qué? Intentarte suicidar no es ilegal, porque no lo conseguís. Pero suicidarte y conseguirlo sí es ilegal. Pero no te pueden condenar porque ya estás muerto.
Lo que sí no sé es... Eso tendría que preguntarlo o averiguarlo. Porque esas cosas se ven con la doctrina. ¿Qué pasa en un caso en que vos te intentás suicidar? Lo conseguís, pero logran revivirte. Ejemplo, te colgás, perdés pulso y después en el hospital te reviven. Ahí estaría bueno saber qué pasa. Pues no moriste. Técnicamente estás muerto. Porque por unos minutos, técnicamente moriste. Así que estás violando la ley. Estaría bueno saber esas cosas. Esas cosas de la ley son interesantes, boludo. Precisamente ciudades que han ocupado protagonismo en distintos videos y reportajes de desapariciones y monstruos. Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, denunciaba en 2014 que de los 45,000 infantes desaparecidos fueron sustraídos con el propósito de explotación carnal, venta y tráfico de órganos. A las autoridades mexicanas simplemente no les importa esa problemática y no estaban al tanto de cuántas y cómo operaban las organizaciones dedicadas a este oscuro negocio. Sin embargo, Estados Unidos y Francia ya estaban investigando el modus operandi. Uno de los datos más escabrosos fue que los infantes son llevados a Estados Unidos. Después son introducidos a clínicas atendidas por médicos corruptos a los cuales se les pagan miles de dólares para operarlos y extraerles todos sus órganos. Los cuerpos no aparecen, porque según investigaciones, las organizaciones dedicadas a esto toman los restos arrojándolos a trituradoras de carne. Esto se convierte en carne molida y se les da de comer a perros. El caso de Arturo Vázquez Pérez es uno de los que mejor describe cómo puede ser en cualquier parte del país un cautiverio de menores. Para empezar, Arturo no vivía en una gran metrópolis. Desapareció en un humilde pueblo de Veracruz llamado Amatlán. Eran las 6:16 de la mañana del martes 21 de mayo de 2019. Un autobús con menores de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 129 es interceptado por un taxi con el código CO 1947, del cual descienden hombres con artefactos de fuego de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Primero someten al chofer y después comienzan a violentar a los estudiantes que no rebasaban la pubertad. Los delincuentes sacan a golpes del camión a 4 infantes para ejercer presión. Después preguntan: ¿quién es Arturo? El joven tan solo tenía 14 años de edad. El motivo principal era que el niño venía de una familia de dinero. 2 horas después del cautiverio forzado, los familiares de Arturo reciben las primeras llamadas de los criminales, que piden 5 millones de pesos para el rescate. ¡Bueh! En 15 días, la familia logra reunir el dinero para la liberación. El problema... ¿Cuántos son 15 millones? 75.000 dólares, ¿no? Claro, 750.000. ¡Puah! Porque está 20 el dólar, ¿no? 750.000. ¡Puah! El problema es que aunque siguieron las condiciones e instrucciones, pasaron los días, semanas y hasta meses, pero Arturo no apareció. El caso llegó hasta el Poder Federal, tanto que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibió a la familia en junio de 2019, ordenando a cada una de las instituciones de seguridad seguir el caso. Arturo nunca regresó a casa. Se especula que le arrebataron la vida porque logró ver a uno de los delincuentes, y este era un conocido de la familia. Esta historia concluye cuando los restos de Arturo Vázquez Pérez fueron encontrados en una fosa clandestina tras 5 años de investigaciones. Uno de los autores, Mario N., fue detenido en Monterrey, Nuevo León. El sujeto, quien fue recluido en el penal de Amoloya de Juárez, en el Estado de México, dio el paradero del menor, así como datos que ayudaron a la captura de más involucrados. Desgraciadamente, el fallecimiento de los infantes no solo es un negocio, sino un acto de maldad. Ejemplo de ello es Carlitos y su prima, la apodada Calcetita Rojas. Carlitos tenía tan solo 5 años cuando su vida fue arrebatada por su propia madre y su pareja sentimental, el 9 de noviembre del 2022. Todo ocurrió en su casa de Chimalhuacán, Estado de México. Dulce Nimitz y Joel N. golpearon y le privaron de oxígeno a Carlitos. Después, el cuerpo fue enterrado en una habitación que estaba en obra negra. Al darse cuenta de la cosa tan estúpida y horrible que habían hecho, Dulce fue a las autoridades diciendo que unos sujetos a bordo de un auto le arrebataron la vida a su hijo y que después habían dado la fuga.
El protocolo de búsqueda indicaba que las autoridades debían ir al domicilio de las víctimas. Elementos de la fiscalía entraron a la casa y, sospechando que había algo más raro, como señales de tierra removida, decidieron excavar y no tardaron en hallar el cuerpo del pequeño de 5 años. Ambos fueron llevados a la cárcel y solo 3 días después de que Joel N. pisó el bote, apareció colgado de uno de los barrotes de su celda. El veredicto fue que se quitó la vida. Por su parte, la madre tendría 47 años para pensar en el atroz acto que llevó a cabo. Calcetitas Rojas, o Guadalupe Medina Pichardo, con el nombre que fue reconocida por la activista Frida Guerrera, fue prima de Carlitos. A esta le arrebató la vida Yadira N. y su padrastro Pablo N. La razón es que la pequeña se hizo del baño sin avisarles. La golpearon y antes de acabar con su vida, abusaron de ella. Para. Amigo, para. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en una cobija y abandonado. Solo portaba una camisa verde y sus calcetitas rojas. De ahí que la sociedad y los medios le hayan puesto así. Por 9 meses permaneció siendo un cuerpo desconocido, hasta que las autoridades revelaron detalles del caso, sobre todo su vestimenta, lo que permitió que sus vecinos hablaran de la pequeña y lo que pasaba a su alrededor. Yadira N. y Pablo N. fueron condenados a 88 años de cárcel. Se sabía que el padrastro hacía lo mencionado anteriormente de manera constante. Su madre lo permitía y lo callaba. Qué hijo de puta, amigo. Qué hijo de puta. Crueldad animal. Fue un 15 de octubre de 1978 cuando la Liga Internacional de los Derechos de los Animales... ¿Ustedes sabían que uno de los primeros en darle derecho a los animales fue Hitler? ¿Sabían que una de las primeras personas en reconocerle los derechos a los animales fue Hitler? Él era amante de los pastores alemanes. Llevó ante las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Animales, que fue ratificada por México ese mismo año. El 12 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados hizo de las agresiones animales algo prohibido, y el Estado de México ahora debía garantizar la protección, cuidado y conservación de cualquier especie. Desgraciadamente, esto no ha impedido que cientos de mexicanos cometan atrocidades contra... Es que nunca voy a entender la gente que le pega con rabia a los animales, boludo. Nunca lo voy a entender. ¿Sabés lo que me daba mucha bronca? La gente en la calle que le pegaba a los caballos. Una bronca, amigo. Puah. Una bronca. los peluditos más indefensos. Hace mucho tiempo en México existió una de las cadenas más exitosas dedicadas a la venta de animales, comida y suministros. Llevaba el nombre de Mascota y mayormente estaba en plazas comerciales. Podías ver a través de los cristales cosas tan bellas como hámsters, serpientes, cuerpoespines. ¿Se pueden tener puercoespines en México? ¿Se puede? Y tarántulas. De eso, nadie sabía que el abuso a los animales era pan de cada día. Un asqueroso ejemplo fue que en junio de 2015, 4 videos fueron subidos a Facebook y YouTube. En ellos se ven empleados agrediendo a un perro y a un hámster. En uno de los clips puede verse a un joven dándole cachetadas a un perrito chihuahua mientras lo pone contra la pared. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Chihuahuita! Los dos sujetos se burlan de ellos. En su momento, a través de Twitter, Mascota dijo: "Reprobamos tajantemente toda acción y omisión que lastima a los animales". Los dos empleados fueron demandados por la empresa en el Ministerio Público y a esto se le sumó la intervención del gobierno. Desgraciadamente, este no fue el único caso de agresiones en Mascota. Cuando el virus apareció en el 2020, una de las sucursales ubicada en Plaza Américas, ¿qué hicieron? en la ciudad Boca del Río, Veracruz, fue dejada en completo abandono con animales adentro. Autoridades municipales y representantes de organizaciones ambientales y protección animal, con elementos de la Procuraduría ¡Mira los perritos! Federal, tomaron el caso y fueron a visitar las instalaciones para saber la verdad sobre la sucursal. Hablamos de animales en jaulas y peceras que poco a poco perecían de hambre o sed. A eso se le suma una plaga de cucarachas.
Comercializadora Latinoamérica Kitsy, como se le conocía mascota en los papeles formales, quedó en quiebra. ¿Cómo sucedió? No fueron los 110 millones de pesos que le debían a los acreedores. Fueron las múltiples denuncias que salieron desde el 2015 hasta el 2019. Todas acusaciones por abandono de animales y porquerías. No sé si recuerden, pero a finales de la década, Mascota ya solo vendía suministros, alimentos o jaulas, cuando en su mejor momento tenían hasta veterinarios de nómina. En fin, Mascota cerraría por fin, y sería recordada como parte de una infancia, aunque algo turbia. Otro de los casos más indignantes sobre este tema fue el perrito llamado Scooby, un cachorro que había encontrado un hogar cálido. No, al Scooby es al que tiraron en el coso. Scooby, no, Scooby no, el caso de Scooby no. El caso de Scooby no. Scooby. Después de ser rescatado de un refugio. Scooby, como todos los cachorros, solo quería jugar y recibir cariño. Un día, un ex policía llamado Sergio Morales llegó a una carnicería en estado de ebriedad. En un arrebato de violencia y sin ninguna razón aparente, Sergio tomó a Scooby y lo lanzó a un cazo de aceite hirviendo. El indefenso animal sufrió quemaduras terribles y agonizó durante horas antes de fallecer. La buena noticia es que la Fiscalía del Estado de México tomó cartas en el asunto y obtuvo una orden de aprehensión contra Sergio Morales. Más de 5 años de cárcel. Debería ser cadena perpetua, pero bueno, algo es algo. Ojalá se lo estén detonando y mequeándolo en la prisión, al hijo de la Editor, censura eso, por favor. La problemática en el turbio asunto de la crueldad animal es que algunos en el poder no hacen de su parte. Por ejemplo, ahí del 2014, el Partido Verde impulsó una ley que prohibía el uso de animales silvestres o domésticos en el circo. La intención era proteger a estos animales de posibles maltratos y mejorar su calidad de vida. El problema es que después de esa ley, el paradero de los animales del circo fue un misterio. Se cree que habían al menos 1046 animales en poder de los circos en ese momento. Oh, mírale. Los dueños de los circos afirmaron haber entregado los animales a las autoridades correspondientes. El problema, como dije, es que se desconoce su paradero exacto. Según la Semarnat, el 80% de los animales retirados de los circos fallecieron, y el resto estaban enfermos o deprimidos. Sí, yo tampoco entendí qué significa eso. O sea, es como que promueves una ley de, hey, no hay que maltratar a los animales, sáquenlos de los circos, pero luego te dicen, ok, Partido Verde, ¿y qué hacemos con los animales? Y el Partido Verde básicamente dice, pues ¿a poco debíamos hacer algo después de sacarlos de los circos? Derivado de esto, los cirqueros acusaron al Partido Verde de utilizar la ley como un trampolín político para ganar espacios del poder y dejar el bienestar de los animales de lado. Aunque activistas denunciaron que trataban mal en los circos a los animales, los cirqueros afirmaban que cuidaban bien de estos y que eran partes de la familia. Creemos en la buena voluntad de los activistas y gente que lucha por los animales. El problema es que nadie sabe de dónde salieron estos activistas que tanto protestaron por los animales de circo y hoy guardan silencio. Esto sabiendo que el Partido Verde es bien conocido por ser bien dadivoso con los influencers. Y sí, con ecologistas, pero pues nomás si son güeros, ¿no? Que prohibieron a los animales en los circos llevó una disminución en el 70% en las asistencias Tontos cucas, a los espectáculos y afectó negativamente la economía de estos. Así que sí, también pusieron a los cirquenses en extinción. Otro caso de crueldad animal sucedió cuando estudiantes de criminología en Guanajuato usaron pirotecnia con un gato. El gobierno y la escuela llegaron hasta las últimas consecuencias. Bueno, al menos eso dijeron. ¿Cómo se supo esto? Bueno, pues porque los muy idiotas publicaron un video en redes sociales de lo que hicieron, y como todo, provocaron la indignación por el horrible caso. Los estudiantes formaban parte de la carrera de la criminología en EduSem. Por obvias razones no vamos a poner el video, pero describiremos lo que pasó. Básicamente amarraron pirotecnia al gatito y bueno, lo prendieron. Como si fuera la cosa más graciosa del mundo, subieron sus porquerías con una descripción que decía: o salemos buenos criminales o buenos criminólogos, acompañado de un emoji. Ante esto, EduSem lanzó un comunicado diciendo: ante la información que circula en medios y redes sociales, emoji. Les informa que se ha iniciado un procedimiento interno conforme a nuestras reglas. Ante esto, solo podemos esperar que estos jóvenes sí pisen el bote y sean mequeados como el Fofo Márquez y pues que no solamente les pongan una multita y ya. Ahora, con todo esto, no es que hablemos de esta clase de casos por el morbo, sino más bien queremos que sientan esta impotencia y enojo para que señalen a gente que haga esta clase de acciones. Sin esa impotencia y sin ese enojo, créanme que esta clase de animalitos no van a tener justicia. Con base a informes de la Fiscalía General de Justicia, en el cierre de julio de 2025 se recibieron 132
133 denuncias por crueldad animal. 133, amigo, la puta madre. Todas estas denuncias superan el periodo de 2023, cuando 131 casos salieron a la luz, y en lo que muchos habían estado de acuerdo es que había sido un alto histórico para este horrible delito. Recuerden que el artículo 445 del Código Penal establece sanciones de 6 a 3 años de prisión para quienes provoquen dolor a un peludito y, sobre todo, que les arrebaten la vida. Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente, dijo en una rueda de prensa que se estaban atendiendo al menos 48 casos de abuso animal. De estos se han rescatado 45 mascotas, la mayoría perros y gatos. Otro caso reciente fue cuando en Nuevo León 2 menores de edad fueron detenidos por usar un perrito para un sacrificio. Como cualquier enfermo de los casos anteriores, grabaron todo. El caso junto con el video llegó a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, todo a raíz de que la ira que había en redes sociales por las repugnantes imágenes en el que se le ve al menor sostener al perrito de pelaje color blanco y enterrar un objeto punzocortante en su pecho. Qué hijo de puta, amigo. Amigo, la Y concha pasarlo de la por madre. el cuello y ¡Ah, dio güey! sangre. En el video se puede leer la frase, literalmente un sacrificio, con un emoji de corazón. El senador federal Waldo Fernández de Monterrey dijo a diversos medios de comunicación que sacó $4,084 de su propio bolsillo para comprar un perro robot que puso a caminar por las calles para concientizar a la gente sobre la crueldad animal. Waldo va por las calles diciendo: Hola, soy Waldo, que estoy aquí para darle voz a quienes no la tienen, los animalitos que viven en la calle. Con este mensaje se planea fomentar la bondad y la responsabilidad hacia los animales. Eso y señalar la basura en la calle, los baches y crear una base de registro para los perros callejeros. Honestamente no es mucho y quizá el dinero en realidad salió del presupuesto público, pero pues mínimo es algo, ¿no? Ley Ingrid. Hay una ley que sin dudarlo impondrá de 2 a 6 años de prisión y una multa bastante alta para todas esas personas que de forma egoísta y sobre todo indebida difunden imágenes, videos o cualquier cosa que vulnere la intimidad de las víctimas o familiares de cualquier caso de violencia. Esto se llama ley Ingrid. Pero para que esta ley existiera, alguien tuvo que quitar la vida a una mujer. Con base a cifras del Puta madre. secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio, cada día del año 2025 le quitan la vida a 8 mujeres. Tan solo en el primer semestre del año se cometieron 338 crímenes en contra de mujeres, y hasta julio habían 1082 mujeres víctimas de este crimen. El Estado de México concentra 33 víctimas, Chihuahua registró 21, Sinaloa 20, Morelos 19 y Ciudad de México 18. Juntas, estas 5 entidades concentran el 32.8% de las víctimas. La misma Organización de las Naciones Unidas afirman que 143 mujeres y pequeñas fallecen cada día a manos de su pareja o de un familiar cercano. Es decir, que cada 10 minutos una mujer pierde la vida a manos de alguien. Amigos, una barbaridad. Estas son estimaciones mundiales. Esta clase de crímenes contra las mujeres no debería ser solo una cifra, pero en el caso de Ingrid no solo alarmó el hecho de que estábamos también en una epidemia de crímenes violentos, sino la forma en cómo los medios se aprovecharon de la noticia. Eric Francisco Robledo Rosas llega a casa el 9 de febrero de 2020 alcoholizado, e Ingrid Escamilla, su pareja, lo increpa por el estado en el que viene. La discusión pasa a tornarse de una pelea de pareja a un crimen sádico. Eric entra en cólera cuando Ingrid le cuestiona el hecho de beber tanto. Si tú no me quitas la vida, yo sí te la voy a quitar. Le dice y le entierra un cuchillo. Tras cometer este acto tan horrible, el perpetrador intenta desesperadamente arrojar el cuerpo de la víctima al drenaje. No funciona y comienza a desollarla. El criminal camina alrededor de su domicilio para tirar los restos en la coladera de una calle. ¿Qué? Estos restos van en una bolsa de color verde. Está atrapado, sin salida. El alcohol poco a poco va perdiendo su efecto. Se ha dado cuenta de la abominación que hizo. Ahora un arrepentido Robledo Rosas llama a su exesposa y madre de su hijo de 14 años. Sin chistar, confiesa todo. La mujer queda perpleja, pero toma la fuerza necesaria para llamar a la policía. Los agentes de la ley encuentran al criminal junto al cuerpo de Ingrid. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello. ¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? Le digo... ¿La carne que le quitaste? Le digo que al drenaje.
Al drenaje lo aventaste. ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. El sujeto es detenido y consignado ante un ministerio público. Por vergüenza. ¿Vergüenza de qué, hijo de puta? Mataste una mina. No es vergüenza, es... sos un hijo de puta. Rápidamente los videos e imágenes circulan. Robledo Rosa sale a cámara siendo interrogado por los policías. Está aún cubierto de partes de Ingrid y fríamente confiesa poco a poco y a lujo de detalle el crimen que acaba de cometer. No es el único que circula. Las redes y los periódicos sacan las fotos de Ingrid. Más que informar, parecen vender morbo o incluso mofarse. Uno de los diarios es el que lleva el nombre Pásala, que publica la fotografía de Ingrid desollada con el título "La culpa la tuvo Cupido". Estás totalmente... Hacer esto está totalmente enfermo, amigo. Haciendo mofa del himno feminista. Dentro de esa misma portada se exhibe una mujer en bikini. Pero, ¿quién filtró las fotos? Muchas de las filtraciones vienen directamente de los agentes implicados en el caso, que por unos cuantos pesos vendieron la dignidad de una mujer. Cuando ocurrió este acontecimiento, la gente salió a las calles, no solo para protestar contra las olas masivas de crímenes contra las mujeres, sino contra los medios de comunicación que, como buitres, ensañan en la historia solo para vender morbo. Las calles de la Ciudad de México se inundaron de miles de personas que llegaron hasta las puertas al Palacio de Gobierno. Los colectivos feministas, de manera totalmente justificada, pintaron letreros y gritaron sus reclamos. Han pasado ya 5 años desde ese despreciable acto. 2020 fue un año bastante cansado para todos, y a esto se le agrega una forma de tragedia que sacudió el avispero. Los informes de la época detallan que en aquellos últimos 5 años los crímenes contra las mujeres han crecido en un 137%. Sin embargo, muchas organizaciones civiles denunciaron que el número podía ser mayor, pues en su momento muchos de estos crímenes no fueron catalogados como crímenes contra la mujer. Del arrebatamiento de 4.000 vidas de mujeres reportadas en 2019, un año antes del caso de Ingrid, solo 976 se consideraron como tal, y estos datos venían del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mujeres en su mayoría comenzaron a postear el nombre Ingrid Escamilla, con imágenes hermosas. Algunas eran paisajes de ensueño, plantas, flores de todos los colores. No, en serio, muchas flores, animales bellísimos y fantásticos. Con ese pequeño grano de arena, la opinión pública cambió y entendió que hay una línea entre la información y el morbo. Sí, este video se llamó Datos Turbios de México, y terminamos con este final porque entre todos los datos turbios, aún hay cosas buenas en el país. Pero amigo, qué puta barbaridad, ¿no? Con esto llegamos al final. Qué puta barbaridad, amigo. Qué puta barbaridad. A ver, ahora vamos a ver esto. El lado oscuro de Tailandia, de México a Tailandia. De 1998, en Bangkok, los vecinos de una residencia universitaria comenzaron a notar un olor insoportable que se extendía por todo el edificio. Al principio pensaron que se trataba de un problema en el sistema de drenaje, hasta que el hedor se volvió imposible de soportar. Cuando revisaron el pozo séptico, encontraron algo que heló la sangre de todos: los restos de Yenjira Ployangunsri, una estudiante de medicina de 23
años que había sido reportada como desaparecida 4 días antes. No era un crimen común, era una escena aberrante. Piel, extremidades, cabellos, dedos, todo picado como si hubiera sido hecho por un experto. Yenjira tenía 23 años y cursaba el 5º año de medicina en la Universidad Maidol, uno de los centros educativos más grandes e importantes de Tailandia. Vivía en Bangkok, en una residencia cerca del campus universitario. Era una chica reservada, disciplinada y muy enfocada en ¿Fue Camila quien la mató? su carrera, a veces demasiado. Su rutina era bastante intensa, clases desde temprano, prácticas clínicas y noches enteras estudiando, pero a pesar de eso, intentaba llevar una vida normal. Iba con frecuencia a misa, pasaba tiempo con sus padres y su abuela y compartía a menudo con su novio, Serm Sakonrat, un chico que conoció en la iglesia y que también estudiaba medicina. Realmente Yenjira era una chica común de Bangkok, nada fuera de lo normal, hasta que... Pasa que a mí, Bangkok es una ciudad que me da miedo. ¿No te da miedo a vos? Siempre pasan cosas turbias, amigo, ahí. Ahí o matan, o violan, o te rompen el culo, o algo, boludo. Es una ciudad rarete. Un día, su vida cambió de la noche a la mañana. Mejor dicho, no cambió, simplemente se acabó. La mañana del 26 de enero de 1998 había quedado en verse con su novio en el Central World, un centro comercial de Bangkok. Después de la cita pasaron las horas y no hubo señales de ella. Su abuela, acostumbrada a recibir una llamada o un mensaje cada tarde, comenzó a preocuparse. El novio decía que no sabía dónde estaba. Según él, habían estado juntos un rato y luego ella se había ido a su casa. Los padres tampoco tenían noticias suyas, no hablaban con su hija desde el día anterior. Realmente todo empezó a tornarse muy raro de un momento a otro. Sin explicación alguna, Yenjira había desaparecido. A veces solía quedarse en la ciudad cuando tenía clases o prácticas en el hospital, así que su familia pensó que quizás había pasado la noche en casa de alguna amiga. Era algo extraño porque siempre avisaba, pero aún así decidieron esperar antes de preocuparse. Una espera que definitivamente le pudo haber costado la vida a Yenjira. A la mañana siguiente, la familia volvió a intentar contactarla, pero el resultado fue el mismo. Durante los siguientes días, la familia hizo todo lo que pudo por su cuenta. Llamaron a los hospitales, revisaron los lugares donde ella solía estudiar, hablaron con sus compañeros de clases, con conocidos cercanos y nadie la había visto desde el 26 de enero. La habitación donde vivía seguía igual, con sus libros abiertos sobre el escritorio y la ropa perfectamente doblada en el armario. No faltaba nada, únicamente ella. 2 días después, la familia por fin puso la denuncia. En mi opinión, tardaron demasiado tiempo en reportarla como desaparecida. El oficial que los atendió anotó cada detalle. La hora en que salió de casa, el centro comercial donde había estado, la ropa que llevaba y hasta los exámenes que tenía que presentar esa semana en la universidad. El caso empezó a circular entre las comisarías de la ciudad. Se imprimieron hojas con su rostro y datos personales que fueron distribuidas en hospitales, estaciones y zonas cercanas a la universidad. Lamentablemente nadie daba noticias de ella. La investigación no estaba dando frutos y ya habían pasado 4 días desde su... Igual, ¿vos cuánto esperas para denunciar que desaparece un familiar tuyo? Sí, habla medio lento. Vamos a poner un poquito más de velocidad porque habla un poquito de lento. Pero 1.25 está bien, creo. Desaparición, pero de repente y de la nada.
perfecto. Los vecinos de un edificio cercano a la Universidad de Yenjira comenzaron a quejarse por un olor extraño que provenía del sistema de drenaje. Un olor fuerte, denso, imposible de ignorar. No lo sabían aún, pero ese detalle, ese olor tan particular, marcaría el desenlace de una de las investigaciones más perturbadoras que Tailandia ha vivido. Los vecinos del edificio ya no podían soportar el hedor. Uno de ellos decidió avisar al administrador. O sea, imagínate cómo debe heder para que todo el mundo lo denuncie, ¿no? El olor a culo que llamó vi a a ver un ahí. fontanero para revisar el sistema de drenaje. Cuando levantaron la tapa del pozo séptico, el aire caliente que salió de allí los hizo retroceder de inmediato. Era un olor que ningún ser humano podía confundir. Algo estaba pudriéndose ahí abajo. El fontanero apenas alcanzó a mirar antes de salir corriendo a vomitar. Lo poco que alcanzó a ver bastó para entender que algo muy turbio había ocurrido. Obviamente llamaron a la policía y cuando los agentes llegaron al lugar, acordonaron la zona y comenzaron a revisar con linternas el interior del pozo. Lo que encontraron allí, flotando entre los desechos, dejó a todos en silencio. No podían identificar con claridad qué era, pero estaba claro que aquello no era un simple desperdicio, eran los restos de un cuerpo. Con la ayuda del equipo forense comenzaron a vaciar el pozo poco a poco. Salieron fragmentos de tela, cabello, piel y extremidades, los restos de un cuerpo humano desmembrado en... Y se estaban bañando con esa agua. Incluso gente estaba tomando esa agua. avanzado estado de descomposición. Mientras los especialistas recogían cada resto con extremo cuidado, los oficiales comenzaron a interrogar a los residentes del edificio. Querían saber quién vivía allí, quién había estado usando el pozo o si alguien había notado algo extraño en los últimos días. Todos coincidían en lo mismo: el olor empezó justo después del 26 de enero. Esa coincidencia temporal bastó para que los investigadores conectaran los puntos. La mujer desaparecida desde esa fecha, la estudiante de medicina que toda la ciudad buscaba, podría estar desmembrada en ese pozo séptico. Los restos fueron trasladados al Instituto Forense de Bangkok para confirmar de quién se trataban. Obviamente eran de Yenjira. Mientras la policía intentaba entender cómo esos restos habían terminado en el desagüe del edificio, revisaron la lista de residentes, pero al llegar al sexto piso, el ambiente cambió por completo. El nombre del inquilino coincidía con alguien a quien ya habían interrogado días atrás: el novio de Yenjira. Sí, el novio de la víctima vivía en el mismo edificio donde se habían encontrado los restos, pero realmente... Rarete. Rarete, decía un tío. Él tenía algo que ver con lo que ocurrió. Los agentes subieron al apartamento con una orden de allanamiento urgente, forzaron la cerradura y entraron. El olor a desinfectante era tan intenso que casi resultaba sofocante. Oye, amigo, ¿por qué tuviste que lavar tanto tu departamento? Oye, amigo, ¿qué hay en tu departamento que tuviste que lavar todo, amigo? Revisaron toda la casa y no encontraron nada. Lo único raro es que las paredes del baño estaban extremadamente limpias y había mucho rastro de ADN de Yenjira, pero hay que recordar que era la casa de su novio. Es normal que Yenjira pasara días enteros allí, hasta que de repente, mientras investigaban el baño, al iluminar las juntas de los azulejos, el equipo forense detectó pequeñas manchas oscuras que parecían de sangre. En ese instante, el caso dejó de ser una búsqueda. Ahora sabían exactamente quién había estado con ella, dónde había ocurrido todo, y lo más perturbador, que el cuerpo de la joven había permanecido todo ese tiempo bajo el mismo lugar donde el principal sospechoso seguía viviendo como si nada. Pero ¿por qué alguien le haría eso? ¡Amigo, qué cachetes! A su pareja, y de esa forma tan aberrante. No era un crimen normal, había algo muy turbio ¡Vaya detrás. cachetón! Cuando lo capturaron, se veía desesperado, asustado y bastante convencido de que él no lo había hecho, hasta que un momento, gracias a la presión de la policía y las horas encerrado en la estación, Serm terminó confesando. Él había acabado con la vida de Yenjira de la peor forma posible. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Cómo alguien que supuestamente ama tanto a su novia sería capaz de acabar con su vida de esa forma tan aberrante? Ellos se habían conocido en la iglesia cristiana de Bangkok. Los dos eran muy devotos. Él era un chico brillante, de esos que parecen estar un paso adelante del resto. Con apenas 15 años, fue aceptado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad.
¿Qué? ¿Con 15 añitos la guaguita? Universidad Maidol, y a los 19 ya se había graduado. Como te puedes dar cuenta, Serm era un genio, algo fuera de lo común. Así que como reto personal, después de haber terminado la carrera de ingeniería, empezó a estudiar medicina. A los 25 años ya tenía un título universitario y estaba a punto de terminar el segundo. Un estudiante excepcional, admirado por sus profesores y respetado por sus compañeros. El tipo de personas que todos consideraban destinada al éxito. Su inteligencia estaba muy por encima de lo común y eso inevitablemente llamó la atención de Genjira, que con el tiempo decidió formalizar una relación con él. Ambos compartían la misma fe, los mismos intereses y el mismo entorno académico exigente. Serm aseguró que la relación iba muy bien y que todo estuvo perfecto. ¿Y por qué la mataste, güey? Los primeros años, pero que con el paso del tiempo empezó a cambiar. Lo que al principio había sido admiración y cariño se transformó en rutina e indiferencia por parte de ella. Él se volvió posesivo, desconfiado y cada vez más celoso. Empezó a obsesionarse con todo lo que hacía ella, con quién hablaba, cuánto tardaba en responder un mensaje o por qué la veía constantemente sonriendo al teléfono. En su mente, cada silencio era una señal y cada ausencia una sospecha. Genjira empezó a distanciarse, ya no quería discutir, ya no quería explicarse, pero para Serm ese cambio fue la confirmación de todo lo que imaginaba. Se convenció de que ella lo estaba engañando. Decía que había notado cosas raras, llamadas a horas extrañas, nombres desconocidos en sus apuntes y una actitud diferente cuando él la buscaba a la universidad. Y esa idea se le metió tan profundo que lo consumió. Pero, o sea, si él piensa que la engaña, ¿por qué la mata? O sea, ¿en qué cabeza cabe decir, me engaña, la mato? Hasta que un día decidió comprobarlo por sí mismo. La siguió, la esperó fuera de su residencia universitaria, la observó salir con una amiga y de repente confirmó lo que él pensaba. La vio reunirse con otro chico de una forma muy amorosa. Desde ese momento ya no hubo marcha atrás. Él no le dijo lo que había visto, la amaba demasiado como para terminarle por infiel. En cambio, lo que hizo fue ponerse cada vez más posesivo y celoso. Discutían por cualquier cosa. Él quería saber dónde estaba, con quién, qué hacía y a qué hora volvía, pero ella minimizaba sus preocupaciones. Cada vez lo trataba peor y más distante. Así que el 26 de enero de 1998, Serm le había pedido a Genjira verse para intentar arreglar las cosas. Desde el principio, la conversación no fue buena. Lo que se suponía que era una salida para arreglar las cosas se convirtió en una pelea sin sentido. Por eso, en el momento de calentura, Genjira tomó la decisión de terminarle. Le dijo que ya no lo quería y que ya no te amo, le dijo. no tenía sentido seguir discutiendo, que era el momento de terminar todo. Él intentó insistir en que era posible arreglar la relación y volver a los tiempos en que todo era perfecto. Le prometió cambiar y dejar de ser el celoso posesivo en que se había convertido. No le importaba si ella le estaba siendo infiel, solo quería continuar la relación. Pero Genjira ya había tomado su decisión, había puesto punto y final a lo que tenían, y nada, ni las promesas ni las súplicas, iban a hacerla cambiar de parecer. La discusión se empezó a acalorar por ambas partes. Serm estaba molesto y triste y Genjira no dejaba de gritarle diciéndole que ya no lo quería. Así que para poder hablar más tranquilos, sin gente alrededor, se subieron al carro de Genjira y se fueron al estacionamiento. Obviamente en el carro la discusión se calentó aún más. Ella se mantuvo en su decisión y él perdió el control. De un momento a otro, al ver que Genjira no cambiaba de parecer y en una explosión de ira, la golpeó, la cogió por el cuello y la estranguló con sus manos mientras la miraba fijamente a los ojos, observando cómo la vida de la mujer que supuestamente amaba iba dejando su cuerpo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era tarde. Al parecer, Genjira estaba muerta en el asiento del coche. Ahí empezó la parte más fría de todo el caso. Serm no llamó a la policía, no llamó a la familia ni pidió ayuda. Es más, ni siquiera... ¿Pero por qué aplaudís? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué dicen Chad? ¡Mató a su exnovia! No es un Chad, es un puto loco.
Es un puto psicópata. A él tienen que tirarle tomates. A él le tienen que tirar tomates. Remordimiento. En el fondo sentía paz, porque sabía que al haber acabado con la vida de su novia, ya no podría serle infiel. Metió su cuerpo en la parte trasera del coche y se quedó un rato. ¡Le dan flores a él! ¡Le dan flores a un asesino y a mí me tiran tomates! Dentro de él, pensando qué hacer. Él sabía perfectamente que si se descubría que había matado a Yanjira, su vida se acababa, sus estudios, su expediente brillante y su futuro se arruinarían por completo. Después de estar cerca de 2 horas con el cuerpo en el carro, salió del estacionamiento del centro comercial y condujo hasta su casa. Al llegar ya era de noche y llevaba horas con el cuerpo de Yanjira en el coche. Subió el cuerpo hasta su apartamento, el 604. Lo primero que hizo fue llevar el cuerpo al baño, lo puso dentro de la ducha y lo dejó por un momento mientras preparaba todo para ejecutar lo que había pensado. Pero en ese momento ocurrió algo que lo sacudió por completo. Realmente Yanjira no estaba muerta, solo había estado inconsciente por horas. El cuerpo de su novia había empezado a moverse, recobrando lentamente la conciencia. Él la observaba fijamente asustado, no sabía qué hacer, no la había matado y apenas se despertara por completo lo iba a denunciar por intento de asesinato. Estaba en pánico, así que fue a su cuarto, sacó el arma que le había regalado su padre, se devolvió al baño y al verla confundida y con los ojos abiertos, la apuntó directamente a la cabeza y sin pensarlo un segundo, le disparó. Era la segunda vez que intentaba acabar con la vida de la mujer que supuestamente amaba, solo que esta vez sí fue definitivo. Pero, ¿por qué aplauden? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué están tan locos? Había logrado su cometido, pero ahora tenía un trabajo: deshacerse del cuerpo. Serb tomó un cuchillo de cocina, lo afiló y empezó a cortar el cuerpo en pequeños pedazos. No lo hizo de golpe ni a lo bruto, lo hizo por partes, con precisión quirúrgica, teniendo en cuenta sus conocimientos médicos. Sabía cómo y dónde cortar para facilitar el desmembramiento. Separó piel, órganos y huesos durante horas. Para él no fue trabajo difícil, lo estaba disfrutando. Por fin podía aplicar todo el conocimiento que había adquirido en la carrera. Redujo los restos a fragmentos pequeños y comenzó a tirarlos uno por el inodoro. Descargaba agua, esperaba y cortaba otra parte. Las partes blandas, músculos, vísceras y la grasa corporal fueron las primeras en desaparecer por las tuberías, pero no podía deshacerse de todo por el inodoro. Eran 50 kilos de restos humanos, era imposible tirarlo por ahí, así que la cabeza, los huesos largos y el cráneo los metió en bolsas negras, las selló con cinta y esperó a que amaneciera. Cuando el cielo comenzó a aclarar, bajó las escaleras con las bolsas, las metió en el coche y condujo hasta el río Bang Pakong, una zona no pueden aplaudir, chavales, no pueden aplaudir, apartada a las afueras de Bangkok. No se detuvo aplaudir en el puente, esperó a que no pasaran vehículos y arrojó las bolsas al agua, una por una, sos un puto demente, cabrón. observando cómo se hundían hasta desaparecer. De regreso a su apartamento, limpió el baño y la habitación con cuidado, lavó la bañera, el piso y las paredes, quemó parte de la ropa de Yanjira y escondió algunos de sus objetos personales. Quería borrar toda señal de lo que había hecho, como si ella nunca hubiera estado ahí. Cuando terminó, ya no quedaba un cuerpo entero. Lo que había sido una joven de 23 años quedó dividido en lo que se fue por el inodoro, lo que desapareció en el río y lo que él quemó y escondió. Después de la confesión, el caso llegó a juicio con cargos de asesinato premeditado y destrucción de cadáver. Las cadena perpetua le dieron, ¿no? pruebas eran tan claras que su abogado no pudo hacer mucho por él. Al principio, el tribunal le dio la pena de muerte, pero como confesó lo que hizo, esa pena se cambió por cadena perpetua. Y aquí pensarás, bueno, este tipo asesinó a su novia, la descuartizó y la tiró por el inodoro. Seguro pasará toda su vida en la cárcel luego de que lo condenaran a cadena perpetua. Pero lo peor de todo es que no fue así. Serb estuvo en prisión hasta el año 2012, que fue liberado por buena conducta. Y sí, aunque no lo creas, solo
tuvo 13 años preso por haber asesinado y descuartizado a su novia. La apelación a buena conducta volvió a dejar libre a un criminal aberrante. Si fue capaz de hacerle eso a su novia, la persona que más amaba, ¿qué queda para los demás? El sistema de justicia... No puede ser. ¿Por qué aplauden? ¿Por qué estás aplaudiendo? ¿Por qué aplaudes? ¿Por qué aplaudes? ¿Por qué aplaudes? ¿Por qué aplaudes? Deja de aplaudir, deja de aplaudir, deja de aplaudir. En Tailandia definitivamente es un chiste. Nunca entenderé estas liberaciones. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si quieres que hable de un tema en particular, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se... Deja de aplaudir, en serio. ¿Por qué aplaudes a un asesino?